Hola amigos, otra vez os hablo desde Playa de San Juan, en Alicante, y hoy voy a empezar a grabar una serie de vídeos en los que compartiré con vosotros algunos ejercicios que espero que os ayuden a planificar o completar vuestras sesiones de entrenamiento. Iré especificando en cada uno de los mismos qué ventajas conllevan y cómo realizar su ejecución de forma correcta. Antes de pasar a mostrar los ejercicios, quiero dejar claro que la primera premisa que cumplo como entrenador es cuidar la integridad física del deportista, por lo que a la mínima molestia es mejor parar e intentar averiguar cuál es el origen de esta, y si es necesario, se debería buscar la ayuda de un profesional cualificado. Vamos a empezar con algunos ejercicios de coordinación, en los que también queremos mejorar la visión periférica, pero antes de nada debemos entender qué estamos trabajando y por qué. En los ejercicios que os vamos a mostrar van a ser especialmente importantes la coordinación ojo-mano o manos, ojo-pie, la velocidad de procesamiento y la visión periférica. Hemos de entender y hacer que los deportistas entiendan que no deben sentirse frustrados al no conseguir dominar ciertos ejercicios. Esto es normal y cada uno necesitará de un tiempo determinado para conseguir los objetivos. Por lo tanto, ningún ejercicio se está realizando mal, siempre y cuando se respeten las directrices del entrenador. Lo que sí he podido comprobar es que siempre se mejora si hay práctica y voluntad. Cuando el cerebro está ocupado en un nuevo aprendizaje, establece una serie de conexiones neuronales. Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis, y estas vías de comunicación se pueden modificar durante toda la vida. The human brain is a network of approximately 100 billion neurons. Different experiences create different neural connections which bring about different emotions. And depending on which neurons get stimulated, certain connections become stronger and more efficient, while others may become weaker. This is what's called neuroplasticity. Virtually any sort of talent or skill can be created through training. Rationality and emotional resilience work the same way. These are neural connections that can be strengthened. Whatever you are doing at any time, you are physically modifying your brain to become better at it. Since this is such a foundational mechanism of the brain, being self-aware can greatly enrich our life experience. Hablemos ahora de la visión periférica. Es la capacidad de ver las cosas que no están en el centro de tu campo visual. Por ejemplo, cuando vamos a realizar un toque de balón, fijamos el foco de atención en la pelota, pero no podemos olvidar que hay otras cosas que debemos tener en cuenta y que participan en la acción, como por ejemplo el compañero o la compañera, la red, las líneas de campo, etc. Aunque estos ejercicios de coordinación ya nos sirven de calentamiento, es conveniente realizar otro tipo de ejercicios para calentar todo el cuerpo. También nos convendrá realizar algunos lanzamientos previos para adaptarse a la pelota. Vamos a realizar el primer ejercicio individual con 2 pelotas de vóley playa. Como veis, la idea es intentar mantenerse en el lugar y lanzar los balones a un lado y al otro para que estos no choquen entre sí. También podemos utilizar una superficie, como en este caso la pared de esta caseta, para realizar los ejercicios. Otro ejercicio de coordinación que podemos hacer es lanzar la pelota por encima de la cabeza y cogerla detrás. Otros ejercicios de coordinación podrían ser, pues, por ejemplo, lanzar la pelota y darle con el hombro. Primero con un hombro y luego con el otro.
podríamos hacer también con la rodilla. Y luego con el pie, ¿eh? Bueno, ahora estoy con Fran, que me va a ayudar a hacer los ejercicios de coordinación por parejas. Vamos a empezar realizando unos ejercicios sencillos donde golpeamos con una mano y luego con otra. Como veis, Fran está golpeando el balón con el antebrazo. Podríamos pedirle, para trabajar la coordinación y así también aprovechamos para trabajar un gesto técnico que sería la defensa, que intente golpear el balón con la parte de la mano, de la muñeca para abajo. A continuación vamos a hacer un ejercicio muy similar, pero en vez de golpear con la mano vamos a golpear con el hombro derecho, con el hombro izquierdo. El lanzamiento que yo hago tiene que permitir a Fran realizar el golpe con la parte que corresponde. Si yo le lanzo un balón muy bajito, no va a tener tiempo de colocarse debajo del mismo y no lo va a poder golpear. Así que es muy importante que los jugadores lancen correctamente el balón. Y nosotros como entrenadores tenemos que prestar atención a ello. Seguidamente hacemos el ejercicio, pero esta vez golpeando con una rodilla y con la otra. Y por último lo vamos a hacer con el pie. Ahora vamos a realizar un ejercicio de coordinación que tiene mucho que ver con un ejercicio que hemos realizado anteriormente, en el que lanzábamos la pelota y la sujetábamos por detrás. Pero en este caso voy a ser yo el que va a lanzar el balón y Fran va a coger la pelota por detrás. Y a continuación él lanzará el balón y yo realizaré el mismo gesto. Bueno, aquí ya ves que sí que hay un desplazamiento porque dependiendo del lanzamiento de nuestro compañero o compañera, pues tenemos que movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, etc. Si queremos complicar un poquito más la cosa, vamos a trabajar con dos balones. En este caso nos colocaremos de frente el uno del otro, pero uno tendrá que lanzar el balón por un lado y el compañero por el otro, para que estos no se choquen en el aire. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Bueno, como estáis escuchando, estoy diciendo 1, 2 y 3. Y esto es para coordinar el lanzamiento y que lo hagamos más o menos al mismo tiempo. A continuación, realizaremos un ejercicio donde utilizaremos dos pelotas, que pueden ser las dos de vóley, una de vóley y una de goma, la de goma y la de tenis, como queramos, podemos combinarlas. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más pequeña sea la pelota, más difícil posiblemente sea sujetarla. Empezaremos con los dos balones de vóley. Yo voy a lanzar la pelota a Fran y Fran tiene que devolverme la pelota, pero en el momento que recibe mi pelota, él tiene que soltar su pelota, dejarla en el aire para poder lanzarme la que yo le he mandado a él. A continuación, él haría lo mismo conmigo. Y así lo haríamos sucesivamente. Vamos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora voy a lanzar yo todo el rato la pelota de goma que él me tiene que devolver. Y él tendrá que mantener su pelota, que es la de vóley, en el aire en cada una de las repeticiones.
queremos darle un poquito más de dificultad, le vamos a pedir a nuestro compañero que lo coja con una mano y luego con la otra. Y a continuación lo haríamos con la pelota de tenis. Como veis, nosotros estos ejercicios los practicamos habitualmente y por eso salen tan bien. Pero es normal que cuando empecéis a trabajar con algunos alumnos o alumnas que no lo han hecho anteriormente, pues la pelota se caiga constantemente. No pasa nada. Ya hemos explicado cómo funciona el proceso de aprendizaje y que hay que ir detectando los problemas que nos impiden conseguir el objetivo del ejercicio y seguir intentándolo. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar otra vez con dos balones, pero en esta ocasión vamos a buscar un desplazamiento del jugador que realiza el gesto técnico y el otro jugador es el que recibe y lanza los balones. Este ejercicio no lo recomiendo para personas que están iniciándose en el vóley playa. Sería más bien para un nivel medio o avanzado porque tiene una dificultad bastante grande. Se podría hacer de una forma más sencilla, en vez de golpeando el balón, pues cogiéndolo con las manos. En estos ejercicios la parte técnica también tiene su importancia, pero recordemos que al estar realizando un ejercicio principalmente de coordinación, nos estamos dejando la parte técnica en segundo plano, con lo cual no podemos prestar tanta atención, debido a la dificultad que todo ello conlleva. Ya veis que hay un montón de combinaciones que podemos realizar, ya sea de manera individual, por parejas, incluso se podrían trabajar en grupos de 3, de 4, etc. Al final lo que se trata es de que tengamos variedad de ejercicios para que podamos ir trabajando esto regularmente. Y si vemos que los jugadores o jugadoras están trabajando de forma cómoda, pues buscar una dificultad añadida. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado el contenido y sobre todo que os sirva de utilidad en vuestros entrenamientos. Recordad que esto solo es una pequeña parte de la cantidad de ejercicios que hay de coordinación. Seguramente podéis encontrar información en otros medios, ya sea en internet, en libros, en vídeos, que os ayudarán a preparar vuestras sesiones de entrenamiento. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo para que otras personas lo puedan ver y sacar provecho del mismo. Y si queréis estar al día de nuevo contenido, ya sabéis, suscribiros al canal. Para finalizar el vídeo, os voy a dejar un pequeño montaje que he preparado con algunos de los ejercicios que solemos trabajar en la escuela de vóley playa. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos aquellos que han participado en las diferentes secuencias. Nos vemos en el próximo vídeo.